Al anochecer de un día caluroso, el armón de la División del Sur, en el que viajaba Juan, llegó al kilómetro K 298. Ahí hay, del lado derecho de la vía rumbo al norte, un cañón o tajo de bastante profundidad, en donde tenían instrucciones de esperar el encuentro del tren número 204 para poder proseguir el camino. «Ahí está el guardatajo», dijo uno de los hombres que iban en el armón. Efectivamente, a un lado de la vía estaba un hombre alto que a pesar del calor llevaba un zárape echado sobre los hombros y que tenía en la mano una linterna roja encendida. Le saludó cortésmente y entonces pudo notar que le faltaba la pierna derecha hasta algo más arriba de la rodilla, supliendo esta falta con un aditamento de tosca madera amarrado con gruesas correas. La oscuridad creciente y su ancho sombrero de palma no hacía posible percibir claramente sus facciones. Había algo patético en ese hombre, cojo y solitario, que surgía de la penumbra de aquel anochecer. Desmontaron el armón de la vía principal para esperar el paso del tren, y mientras los dos acompañantes encendían una pequeña fogata en las cercanías para calentar algo de comida, Juan se adelantó hacia el tajo, sentándose en un montículo para mirar aquel espléndido crepúsculo de la tierra caliente. El sol había dado ya sus últimas pinceladas de carmín y ocre a las nubes que flotaban en el horizonte. Una bandada de aves tropicales volaba bañada en suave luz opalina y el cielo de un azul tenue brillaban ya las estrellas. La tranquilidad del ambiente y la belleza natural del momento hacían que Juan se sintiera en uno de esos raros instantes en que parece como percibirse el palpitar remoto y misterioso de la naturaleza que rodean al ser humano. De pronto, su contemplación fue perturbada por un ruido familiar, lejano e inconfundible. Era el ruido del tren. Se levantó para dirigirse hacia el armón, pero ahí estaba frente a él, surgiendo nuevamente de la penumbra de aquel anochecer, el guardatajo de la pierna de palo. Eso que ha oído, señor, no es el ruido del tren. El número 20 todavía tarda en llegar. ¿Cómo? Cualquiera diría que ese tren viene para acá, respondió sorprendido. No, señor, ese ruido no es de ningún tren. Usted ha de ser nuevo en la división. Ese ruido es del tren fantasma, como por aquí le llaman, que a veces se oye en este tajo. Juan miró incrédulo hacia donde se encontraban sus compañeros del armón. Su actitud no denotaba que hubieran oído el claro ruido del tren, quien, para sorpresa de Juan, era algo más inconfundible y acomodaba casi perfectamente con la oscuridad de la noche. Poniendo otra vez atención, pudo darse cuenta con sorpresa que el ruido del tren en marcha, que oyó tan claramente, había desaparecido perdiéndose en la cálida atmósfera. El guardatajo, dándose cuenta de la perturbación del joven Juan, dijo en tono vivo: Ese ruido se oye desde que hubo aquí un accidente hace años. En parte para estimular al hombre de la pierna de palo, y también para alejar algo de la nube de zancudos que zumbaban a su alrededor, Juan sacó de su bolsillo unos puros y se los ofreció al interlocutor, quien después de encenderlo, arrojó con deleite una bocanada de humo a la nube de mosquitos, y prosiguió a contar la historia de aquel accidente. Ese accidente ha sido el más terrible que ha ocurrido en la división. Entonces no había nadie de guardia en este lugar. Fue un tren de carga que también llevaba un tanque con gasolina. Como usted ve, la llegada a este tajo está en pendiente y aquí mero pasa el descarrilamiento. El accidente fue por un riel roto, según dijeron los jefes. La máquina saltó de la vía y como la orilla es débil, se derrumbó con el peso cayendo al fondo del tajo, arrastrando todo el tren. El tanque de gasolina se rompió y el líquido se tiró, cogiendo fuego con algunas chispas de la locomotora. Todo el tajo era como un horno donde se achicharraron los carros y los pobres compañeros de la tripulación. Ahí murieron sin tener tiempo de salir de su cabuz, el conductor James, 2 garroteros, el fogonero y el maquinista Zamudio. Cuando llegamos con el tren de auxilio y la grúa, todavía el equipo seguía ardiendo.
El hombre de la pierna de palo guardó silencio unos instantes. Después, acercándose más a Juan, le dijo con una rara entonación de voz: También algunas noches después de oírse el ruido del tren salen del fondo del Tajo quejidos lastimosos. Los mosquitos seguían persistentes a su alrededor, y una chicharra en las cercanías comenzó a lanzar su estridente y monótono canto. De pronto, se volvió a oír el ruido de un tren y un largo y lejano silbido. Esta vez, Juan se quedó inmóvil, dudando y con miedo, pero el guardatajo tranquilamente le dijo: Ese sí es el número 204 que usted espera. Después de que Juan le regalara unos puros al solitario guardatajo de la pierna de palo, y después de despedirse de él, se dio cuenta que nunca pudo distinguir sus facciones por la oscuridad del momento, y las sombras que a su alrededor hacía más densa la luz roja de su linterna. Cuando se alejaban, Juan tuvo la rara impresión de que había hablado con un hombre fantasma, sin pierna ni rostro. Se había dado cuenta que un hombre fantasma le había relatado esa historia. Solo su roja linterna que brillaba en la oscuridad le señalaba vagantemente el Tajo, donde algunas noches se escuchan los lamentos y el extraño ruido del tren fantasma.